Bienvenidos, es un gusto saludarlos, estar de nuevo con ustedes en nuestra cita semanal con el análisis, con la interpretación de los temas de actualidad, un espacio en el que hacemos eso cada semana, tratar de entender un poco más en profundidad los fenómenos sociales, económicos, políticos que suceden en nuestra sociedad. Nuestro invitado de hoy es el vicerrector de la Universidad Nacional aquí en Medellín, Juan Camilo Restrepo. Vicerrector, es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Teleantioquia, bienvenido a Punto. Muchas gracias, Hernán. Es un gusto para mí acompañarlos en la noche de hoy. Usted acaba de ser ratificado en el cargo de la vicerrectoría aquí en la capital antioqueña. Está desde 2018 y va hasta 2024, ¿verdad? Así es, Hernán. Estuvimos un primer periodo con la rectora Dolly Montoya, 2018-2021, y ahora asumimos el reto de un segundo periodo hasta el 2024. Prácticamente toda una vida vinculada a la universidad y amando a la universidad. Sí, señor, sí, muchísimo tiempo. Tanto mis estudios de pregrado como posgrado han sido en la Universidad Nacional. Por supuesto, trabajé en el medio, digamos, en empresas constructoras, porque soy arquitecto constructor de base un tiempo, pero volví a la universidad porque me encanta la docencia, la investigación y el trabajo que podemos desarrollar allí, obviamente. Hay asuntos educativos en este momento clave de los que tenemos que hablar, y para eso obviamente lo hemos convocado aquí, no solamente en relación con la universidad, sino en general con la educación superior en el país, a propósito de todos estos movimientos sociales que se han suscitado. Que a usted lo convoque la rectoría de la universidad para estar un periodo más, ¿qué significa desde el punto de vista de los proyectos a mediano y largo plazo? Porque a veces el cortoplacismo enreda las cosas, a veces no se puede pensar. Usted, por ejemplo, ha tenido unos proyectos con un laboratorio interesante, un laboratorio científico, con una nueva sede en el Oriente, y eso a veces, pues cuando se piensa muy a corto plazo, no es posible de llevar a cabo. A mediano plazo y a largo plazo, ¿qué significa permanecer más tiempo en el cargo? Bueno, muchas gracias, Hernán. Pues creo que la pregunta es muy importante porque primero, digamos que tenemos unas condiciones sociales complejas en el país en este momento, en donde la educación es uno de los elementos centrales, y creo que allí hay que poner un énfasis, digamos, que hace la universidad como invitación al gobierno nacional. Eso por un lado. Por otro lado, la intención, digamos, en el mediano y en el largo plazo, y estoy completamente de acuerdo contigo, los periodos a veces de rectorías, periodos de administraciones son muy cortos, entonces tener 2 periodos para poder desarrollar esos proyectos creo que es un plazo adecuado para poderlos realmente materializar. La apuesta que estamos haciendo desde la Universidad Nacional, como bien lo decías, empezamos coincidencialmente 6 meses antes de que estallara toda la pandemia con un laboratorio que se llama One Health. Es un laboratorio que estaba enfocado o está enfocado a temas genómicos, inicialmente para virus respiratorios como Zika, chikungunya y estos otros virus, pero que cuando aparece la pandemia del COVID disponemos esas capacidades al Instituto Nacional de Salud que nos permita obviamente empezar a acompañar procesos en la gobernación, en el departamento, que tienen que ver con, digamos, temas de análisis y temas de vigilancia epidemiológica, no solamente en el departamento, sino para el país. Y eso nos lleva a un planteamiento en uno de nuestros campus que se llama San Pablo, que es un campus en el oriente antioqueño, en la zona del Tablazo, donde se propone construir un laboratorio de estos mucho más grande, con una intención claramente de avanzar en la construcción de una fábrica de producción de vacunas. Sabemos que ese es un escenario muy importante para el país, lo hemos visto ahora con todo lo que ha pasado con la pandemia, y aparece también una posibilidad muy interesante de trabajar hacia la construcción de una facultad de ciencias de la vida. La Universidad Nacional tiene facultades de la salud en Bogotá, pero no tenemos en Antioquia, y sin duda sabemos que en Antioquia ofertas de universidades públicas en facultades de ciencias de la vida, pues solo está la Universidad de Antioquia, por lo tanto una oferta de la Universidad Nacional sería muy interesante. Le quedan entonces 2 retos grandes para concretar de aquí al año 2024. Vicerrector, ¿por qué cuando se conocen esos rankings internacionales que hacen con universidades siempre aparece también rankeada la Universidad Nacional? Llama la atención por ser una universidad pública, porque hay unas universidades privadas de tacón alto en Bogotá que siempre aparecen de segunda, de tercera. Uno de estos rankings se acaba de conocer recientemente, es un ranking internacional, y nuevamente la Universidad Nacional arriba. ¿Qué pasa ahí? Hernán, mira, ese es un trabajo de 154 años de historia de la Universidad Nacional, en donde sin duda alguna hemos fortalecido como universidad esa mirada frente a la investigación. Estos rankings miran muchos parámetros, y dentro de esos parámetros la investigación y el desarrollo del conocimiento tiene un peso muy importante.
Siempre la Universidad Nacional ha estado liderando, digamos, muchos rankings a nivel mundial, desde muchas miradas distintas, porque hay muchos rankings que miran temas distintos, pero el QS, que es el ranking que aparece en estos últimos días, pues aparece en la Universidad Nacional de segunda, de primera está la Universidad de los Andes, porque sin duda ellos también hacen un esfuerzo muy grande en temas de investigación. Pero la Universidad Nacional siempre ha estado liderando como una o dos de las universidades más importantes del país. Estamos entre las 10 universidades en América y por supuesto en Latinoamérica, y por supuesto pues eso también nos permite estar en un ranking muy interesante a nivel mundial. Estamos del orden del puesto 256 como Universidad Nacional. La razón fundamental es precisamente por el esfuerzo que hace la Universidad Nacional en términos de investigación, en el desarrollo del conocimiento, frente a este, que es uno de los rankings más importantes que mide ese tipo de cosas. Bueno, vicerrector, con todo lo que ha estado sucediendo en el país, ¿a qué le está jugando la universidad pública? Y de pronto ahí me estoy ampliando, no solamente a la Universidad Nacional, o sea, pues obviamente pues el sistema universitario estatal es mucho más grande, copa todo el país. ¿A qué le está jugando el sistema universitario estatal? ¿En qué punto estamos? Pues mira, Hernán, creo que la pregunta es una pregunta que toca muchos elementos que es importante como tratar de desglosar. Por un lado, frente al tema, digamos, de la situación del estallido social, que es un estallido social que muestra, obviamente, a través de la aparición de la pandemia, agudiza, digamos, que las enormes inequidades que tenemos en el país en temas de salud, en temas de educación, en temas de oferta laboral para los jóvenes, por ejemplo. La Universidad Nacional construye una propuesta que es presentada por 7 rectores, 7 universidades públicas y privadas del país al gobierno nacional, que se llamó Carta Universitaria. Allí se plantean 7 temas estructurales, luego aparece un 8º tema. Esos temas estructurales son temas que los centros de pensamiento de la Universidad Nacional han venido discutiendo desde hace mucho tiempo. ¿De qué fecha es esa carta? Esa carta es de hace un mes y medio, más o menos, hace un mes largo. ¿Sí? ¿Y tiene que ver con todo lo que se ha desatado en el país o se venía construyendo desde antes? Para allá iba, porque me parece muy importante. Digamos que la reflexión y el planteamiento que hace la universidad hace parte de una discusión académica, de una reflexión académica de años atrás. Porque, por ejemplo, parte de las discusiones es el establecimiento de todos los acuerdos del proceso de paz. O sea que este es un proceso que viene desde mucho antes. O, por ejemplo, la implementación clara de la Constitución colombiana. Es un tema que también, por supuesto, desde el 91 se ha buscado la posibilidad realmente de que haya una apropiación por parte del Estado y por parte de la ciudadanía de la Constitución. O temas que tienen que ver con la posibilidad de ofertar, digamos, acceso a la educación superior en el país de una manera mucho más clara para los jóvenes, o posibilidades laborales. O sea, son 7 temas, el pacto, por ejemplo, social, un pacto fiscal, un nuevo pacto fiscal que propone la universidad también, no como una reforma tributaria, sino como un pacto social para precisamente avanzar en esas discusiones y conversaciones y en esas necesidades que requiere el país. Pero son discusiones que vienen desde hace mucho tiempo, que en el momento en que obviamente aparece el estallido social, se proponen obviamente como parte de unos insumos en donde la universidad plantea sobre la mesa, plantea obviamente estas propuestas para que puedan ser discutidas por la sociedad en general. Entonces, frente al tema específicamente del estallido social, ahí las universidades y las universidades públicas venimos jugando un papel muy importante. O sea, suena a universidad más deliberante. De acuerdo, y es parte de la naturaleza. Así debe ser, así es como usted entiende la universidad pública. Absolutamente. O también la universidad privada. Toda la universidad, el concepto de universidad en general debería ser centros de pensamiento. esa forma. Por supuesto, como centros de pensamiento y obviamente como espacios para la discusión y el debate. Nosotros formamos profesionales idóneos, pero debemos formar también profesionales que puedan ser críticos y que ayuden a generar reflexiones en el país. Y ese es un concepto de universidad, no solo de las públicas. ¿Y están los gobernantes en Colombia preparados para una universidad deliberante? Hernán, esa es una pregunta bastante compleja. Yo creo que en muchos momentos no, porque no hay una capacidad de diálogo en muchos momentos, y creo que obviamente la posibilidad de tener gobernantes, bueno, lo tenemos en Antioquia. Hemos visto obviamente al gobernador Luis Fernando, digamos, en una actitud absolutamente constructiva, recibiendo obviamente todas las posturas y con una actitud muy distinta. Pero yo creo que eso es diferente en todos los territorios, en todo el territorio colombiano. ¿Ha pasado algo con esa carta?
Digamos que la carta está propuesta, estamos avanzando, digamos, en recibir toda la información que la sociedad pueda plantear frente a estos 8 temas. Hay una información que se está recopilando, estos son procesos en donde se proponen metas de corto, mediano y largo plazo, porque si vamos a hablar obviamente de un nuevo pacto social, pues es un proceso de mucho más largo plazo sin duda alguna. Bueno, vicerrector, hay un tema que obviamente tenemos que tocar hoy, lo vamos a tocar después de la siguiente pausa, y es lo que ha venido sucediendo en las calles. O sea, la sensación que le queda a usted después de todo lo que se ha desatado desde el 28 de abril, obviamente pues mucho en relación con la educación, pero también con otros aspectos sociales. Ya seguimos. Bueno, vicerrector, si usted avala la universidad más deliberante, más aportadora a los fenómenos sociales y políticos del país, ¿qué sensación le queda con lo que ha estado pasando en las calles desde el punto de vista de la educación? Y lo digo porque en las calles pues, se han hecho manifestaciones y reclamos en relación con lo que es el sistema educativo del país. Mira, Hernán, yo lo primero que pienso es que sin duda alguna en el país hay todas las posibilidades de participar en protestas sociales, en expresar a través de esos mecanismos, digamos, las enormes inequidades y las diferencias que puedan tener los diferentes sectores. Sin duda alguna hay una preocupación enorme frente a este tipo de protestas y lo venimos viviendo desde el 2018, que tiene que ver, bueno, desde muchos años atrás, pero claramente lo que a mí me ha correspondido desde el 2018, que tiene que ver con algún tipo de protestas y de enfrentamientos que creo que eso no le hace bien ni a las universidades, ni a los jóvenes, ni a la protesta misma. Creo que obviamente hay que encontrar mecanismos distintos para poderse expresar. Desde esa mirada, digamos que la postura obviamente que tienen los jóvenes y las personas que han estado protestando, pues es claro que hay un reclamo que es un reclamo válido en el país. Hay unas profundas inequidades, como lo decía ahora, hay problemas en salud, hay problemas en educación, hay problemas desde el punto de vista de la posibilidad de acceso a la educación superior y de acceso como a escenarios laborales. En parte de las reuniones que hemos tenido, digamos, en estas últimas semanas, incluso con el gobernador de Antioquia, se ha planteado desde la mirada de los jóvenes que la única esperanza que tienen es irse del país y poder desarrollar su vida laboral en otro lado. Eso es muy triste, porque sin duda hacemos un esfuerzo muy grande en el país en formar, obviamente, capacidades a través de las universidades para perder, digamos, toda esa población. Entonces es un escenario muy complejo. O sea que ratifico que me parece que es válida la sensación y la protesta, pero para mí siempre ha habido una discusión y una mirada frente a las formas. Yo creo que las formas son distintas. Por ejemplo, es muy claro que las universidades no deberíamos estar en paro. Las universidades deberíamos seguir funcionando y hacer la construcción, obviamente, de todas estas reflexiones en medio del cumplimiento de nuestras funciones misionales. Porque el impacto que nosotros tenemos al no estar funcionando es muy grande desde el punto de vista social, económico y de la imposibilidad de que muchos jóvenes que van a salir al mercado laboral lo puedan hacer porque están retrasando su tiempo de salida porque no pueden cumplir con sus semestres. Vicerrector, de los dos problemas o dolores, llamémoslos mejor así que usted mencionó, ¿cuál de los dos le parece más difícil de superar, más enquistado si se quiere? Me refiero a las dificultades de acceso a la educación superior, ¿ya? O las dificultades del profesional joven para insertarse en el sistema económico del país. Yo creo que en este momento hay esfuerzos para tratar de hacer una vinculación de muchos jóvenes al mercado laboral. De hecho, hay una identificación, no sé si conocen la palabra, de los llamados ninis. Hay en este momento una identificación en Antioquia de 26.000 ninis, de los cuales el 51% tiene formación en bachillerato. Eso nos permitiría, digamos, a las universidades, y lo estamos hablando con el Ministerio de las TIC, y a través de las universidades del G8 estamos mirando la posibilidad de absorber algunos de esos jóvenes para formarlos, digamos, en temas de
computadores, en temas informáticos y que puedan acceder al mercado laboral. Entonces creo que ese es un esfuerzo muy grande, pero hay que hacerlo conjuntamente, universidad, empresa y Estado. Eso es clave para poder solucionarlo. En términos del acceso a la educación superior, yo creo que la universidad debe repensarse el sistema de educación superior del país. O sea, creo que nosotros nos hemos concentrado de una manera fuerte en el concepto de universidad y no necesitamos que todos los jóvenes sean profesionales. Podemos perfectamente fortalecer la formación técnica, pero dar un estatus y una condición laboral con un salario adecuado a los jóvenes que se forman desde la técnica para que puedan subsistir, como pasa en países como Alemania, como en Suecia, como en diferentes lugares del mundo en donde tienen un sistema de educación superior mucho más estructurado que el nuestro. Y ahí hay una subvaloración de la educación técnica y tecnológica, lo digo en el país. Por supuesto, o sea, es que fíjate que si un profesional recién graduado está recibiendo un salario mínimo, un salario y medio mínimo para insertarse al mercado laboral, ¿qué puede recibir un técnico? ¿Un mínimo? ¿Menos de un mínimo? O sea, creo que allí hay una subvaloración de esas capacidades y de ese campo, digamos, de desarrollo profesional que es fundamental discutirlo en el país. Vicerrector, esa cifra que usted mencionaba de los muchachos, Ninis. 26.000 en Antioquia, muchachos que no están haciendo nada, ahí hay un potencial grande para un país, es un drama para una sociedad no ser capaz de hacer algo con esa población y de brindarles otras oportunidades. Absolutamente, es un drama porque es la posibilidad, y lo hemos vivido mucho en Antioquia, en el país en general, porque se convierten en personas que fácilmente se meten a otros escenarios, escenarios de ilegalidad que hace que sea muy compleja la situación. Entonces, la oportunidad, obviamente, de abrir posibilidades no solamente de formación, que lo está haciendo el Ministerio de las TIC, ellos son los que ponen los recursos para este proceso, pero que se les ofrezca desde las empresas la posibilidad de vincularse laboralmente es un escenario que es absolutamente pertinente y que sería una ganancia enorme para el país. ¿Usted queda contento si de toda esta movilización que se desató el 28 de abril, hay en este momento una pausa por decisión del Comité del Paro, pero hay gente que sigue en las calles? ¿Usted queda contento si de todo esto sale qué? Pues Hernán, yo no solamente esperaba que obviamente con lo que ha venido pasando frente a esta movilización, sino que realmente la pandemia generara un cambio estructural en el país y un cambio estructural en el pensamiento. Yo esperaría que pueda haber un pacto social distinto, que pueda haber las posibilidades de repensarnos en el sistema de educación superior, que pueda haber más oportunidades para los jóvenes. O sea que yo espero y sigo esperando que el país tenga la capacidad y la inteligencia realmente para ser capaz de aprovechar un escenario como estos y transformarnos socialmente de una manera estructural que nos permita avanzar hacia digamos, hacia un país completamente distinto. Y ahí estamos hablando que de una mentalidad diferente en los dirigentes, de un cambio normativo, de políticamente ir por otro camino. ¿De qué estamos hablando? Yo sí creo, Hernán, yo creo que una de las dificultades que yo percibo en el país y en muchos países de Latinoamérica y del mundo es falta de liderazgo. Yo creo que hay un problema de liderazgo real en nuestros líderes y vale la pena que obviamente seamos capaces de escoger líderes que sean lo suficientemente competentes para generar procesos de transformación estructural en el país. Desde el punto de vista de todo el sistema universitario, del sistema estatal, parece también haber unas diferencias grandes. O sea, hay unas regiones en una postración inmensa, hay unas regiones apartadas que parecen como si fueran otro país. O sea, de pronto, inclusive, la vicerrectoría y la universidad, la seccional que usted orienta aquí en Medellín podría ser hasta privilegiada en ese sentido. Imagínese, usted está haciendo críticas estando al frente de una institución que está en la capital antioqueña. ¿Cómo será otras regiones del país, por Dios, donde el atraso y el ostracismo son? Hernán, te voy a poner un ejemplo que he planteado en varios espacios donde hemos discutido esto. En estos días, frente a obviamente la situación del COVID, hay una enorme preocupación porque en ciudades como Medellín, el área metropolitana o en Bogotá, hay una escasez total de equipos para suministro de oxígeno. Y le he dicho yo a muchas personas, mire, hace 6 años se muere un amigo mío que es chocuano, que vive en Vallasolano, Chocó, se muere porque tiene un ataque de asma y llega al hospital de Vallasolano y no hay una pipeta de oxígeno y se murió, no lo pudieron sacar de la crisis. O sea que ese es un problema realmente estructural, es un problema
de fondo que en un hospital de estos no haya una pipeta de oxígeno muestra precisamente esas profundas inequidades que existen en el país, sin duda alguna. Si en Antioquia, en Medellín, en el área metropolitana nos quejamos, pues en el Chocó, en La Guajira, en el Amazonas, en Nariño, en muchas regiones del país hay una ausencia del Estado total. Vicerrector, siempre se piensa que en la base de los problemas, de las dificultades que pueda tener el sistema educativo, está el presupuesto, está el dinero. Y bueno, sí, podría ser, pero a veces no es tanto el dinero. ¿Usted piensa que en todo lo que estamos hablando, en todo lo que podría venir de aquí en adelante, acceso a cupos, poder crecer en mayor tecnología, en investigación y demás, estamos hablando de dinero necesariamente, o en eso que usted decía ahorita, de repensar la educación y de pronto de meternos en un nuevo modelo, pues podrían no pesar tanto el dinero? Te voy a plantear un ejemplo, Hernán, frente al tema que preguntas. La matrícula cero que establece el presidente hace un par de meses y que son cerca de 650.000 jóvenes en el país, de las universidades públicas del país, estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, vale por semestre 600.000 millones de pesos. O sea, al año 1.2 billones. El presupuesto del país para, digamos que su plan permanente, digamos año a año, es de 180 billones. ¿Qué significa eso? Realmente es un porcentaje muy bajo con respecto a ese presupuesto. Por lo tanto, el nuevo pacto social a lo que apunta es precisamente a mirar en qué forma se hace un liderazgo distinto en el país. Creo que ese es un escenario fundamental. Ahora, considero que sin duda alguna hay una necesidad de repensarnos y en esa necesidad de repensarnos, pues priorizar hacia dónde queremos avanzar como país. Yo creo que hay muchas iniciativas que ahora se están dando. Hay una que se llama en la universidad en estas propuestas Convergencia por Colombia, que apunta precisamente a que la sociedad pueda pronunciarse, pero hay otra que hemos venido liderando desde EAFIT, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y otras 3 universidades del país, que se llama Tenemos que hablar Colombia. La intención allí es plantear una discusión sobre el tema para mirar cómo nos repensamos como país y cómo avanzamos. Vicerrector, no le voy a preguntar nombres para que no nos enredemos, pero entonces en todo eso que usted me está manifestando de nuevos liderazgos, y si se quiere a partir de esos nuevos liderazgos amasar y volver a repartir, ¿usted siente que hay de dónde en el país? ¿Hay nuevos liderazgos? ¿Hay gente? Bueno, es una pregunta difícil, Hernán, porque no nos gusta, por supuesto, y a mí personalmente no me gusta entrar en esos terrenos. La universidad tiene que estar ajena, digamos, a ese tipo de posturas. Yo no lo siento con claridad, hasta el momento no lo veo con claridad. Creo que todavía falta un tiempo para que realmente se empiecen a definir quiénes pueden ser los candidatos a la presidencia el próximo año, pero digamos que prefiero manejar una distancia frente a estos temas porque obviamente la figura como vicerrector pues implica a la Universidad Nacional y creo que nosotros no debemos participar en ese tipo de escenarios. Finalmente, vicerrector, ¿qué queda como llamado a las personas que se están manifestando en las calles? Si quiere, con el énfasis en lo que estamos hablando aquí, que es lo que nos compete, que es la educación, pero si se quiere también en general, con todas las peticiones y con todas las manifestaciones que se están haciendo en el escenario público. Pues Hernán, para mí hay digamos que un comentario que es muy importante hacerlo en este momento y es precisamente un llamado a repensarnos en la forma como se hacen las protestas y cómo se hacen las discusiones. Hemos visto que, por ejemplo, los bloqueos de vías lo que han generado es un desabastecimiento, han generado una crisis en el país muy compleja. Entonces creo que la intención es mirar en qué forma nos repensamos en la forma de dialogar, de protestar, de manifestarnos, de expresarnos, pero sin generar esos caos. Vicerrector, ha sido muy amable, éxitos entonces en este nuevo periodo hasta el año 2024 al frente de la universidad. Lo queríamos tener por aquí simplemente para escuchar estos conceptos desde alguien que conoce la universidad pública, que está al frente de una de las universidades más importantes, bueno, de pronto la más importante del país, por lo que decíamos ahorita de estos rankings, y queríamos entonces tener esos conceptos. Le agradecemos mucho, vicerrector, y que esté muy bien. Muchas gracias, Hernán. Gracias por invitarme a su programa. A ustedes también muy amables por estar pendientes siempre de A Punto. La próxima semana estaremos con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.